Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio organizado por APES y Bitsonic. Mi nombre es Jacqueline Ospinal y estoy a cargo de la operación de Bitsonic en Perú. Nuestro propósito es generar un valor agregado al área de comunicación interna, con herramientas que nos ayuden a impactar de manera positiva las organizaciones, además de encontrar en nosotros un aliado que los apoye en su transformación digital a través de todos los productos que tenemos hoy en día. Les voy a mencionar de manera breve los productos que tenemos. En primer lugar, tenemos al mural digital, ubicado estratégicamente dentro de las organizaciones. Luego tenemos al screensaver, que es un protector de pantalla. Y por último, nuestro app para celulares Noti, ¿no? Que nos permite lo que es el envío de mensajes instantáneos. Ahora sí, le voy a dar el pase a Grisel Chávez, quien es nuestra moderadora de este evento esta noche. Buenas noches, Grisel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jacqueline, y buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse, por estar con nosotros esta noche para conversar de un tema muy interesante, en verdad, y que es algo que hemos estado pensando durante todo este año de pandemia y que creo que desde las organizaciones nos ha tocado vivir esta realidad definitivamente. Y es el uso de la tecnología. Si nos remontamos un poco a lo que fue marzo del 2020, eran muy pocas las organizaciones que tenían, por ejemplo, sus sistemas en la nube o herramientas digitales para conectarse con sus colaboradores. Y a partir del 16 de marzo, esa fecha en la que tuvimos que rápidamente cambiar y digamos, buscar un camino nuevo en base a la realidad que nos estaba tocando vivir, fue que de un momento a otro la tecnología no solamente se nos hizo indispensable para la conexión con nuestros colaboradores y con la conexión con nuestras familias y con nuestros amigos en el día a día, sino también que comenzamos a sentir que realmente era un verdadero aliado para poder seguir adelante con lo que necesitábamos avanzar como organizaciones y como empresas. Em, Como ya muchos me conocen, y si no, bueno, mi nombre es Grisel Chávez, yo soy directora asociada de comunicación interna en Labcom, soy directora soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, y en este conversatorio me acompañan precisamente los miembros de la Junta Directiva de la asociación, a quienes voy a ir dando pase uno a uno para que también puedan presentarse y conocerlos un poquito más. Primero me acompaña Milagros Avendaño. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Milagros, actualmente soy gerente general de Apoyo Comunicación. Es una consultora que busca potenciar la reputación de las empresas. He trabajado muchos años de mi vida como cliente, he estado del lado de las marcas, tengo mucha experiencia en construcción de marcas y actualmente soy presidenta de la PESI. Nada, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes. Gracias, Milagros. También me acompaña Rocío Orbulo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Rocío, contentísima de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, soy vicepresidenta de APESI y también socia líder de la práctica de cultura y comunicación en Dentch Consulting. He estado también, al igual que Milagros, por muchísimos años del otro lado, ¿no? Más de 20 años en el mundo corporativo, 13 de los cuales los hice fuera del Perú, en Bélgica y Reino Unido, y luego tuve la suerte de volver a mi país para trabajar en el mundo de la banca antes de pasar a ver a las organizaciones desde el otro lado, ¿no? Feliz de estar aquí con ustedes y de poder compartir un poquito de lo que ha sido este año ya, ¿no? Un poquito más de año de experiencia en la virtualidad. Gracias, Gris. Así es, Rocío. También está con nosotros Alejandra Rivera. Hola a todos, buenas noches, muchísimo gusto. Bueno, yo soy socia fundadora de APESI, que en el 2008 la fundamos con muchísimos colegas apasionados por la comunicación interna. Tengo también experiencia desde hace más de 15 años trabajando en empresas transnacionales, acompañando en gestión del cambio y siempre desde una mirada estratégica de la comunicación interna. Me siento muy contenta de poder estar con la Junta Directiva de APESI en este momento compartiendo con todos los participantes este tema tan interesante que espero que se lleven muchísimas reflexiones y que podamos, digamos, profundizar de estos temas. Gracias, Gris. Gracias, Alejandra. Y bueno, Aldo, que también nos acompaña, Aldo Altamirano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, para resumir un poco, también así como mis colegas, llevo muchos años trabajando en el mundo corporativo. Sin embargo, digamos, gran parte de mi experiencia la he aplicado en empresas del rubro industrial. Entonces, bueno, y también he podido cambiar de sector, así que he podido saber cómo es la comunicación interna desde una empresa logística de última milla, el laboratorio clínico, incluso hasta de chefs, y bueno, ahora en el sector minero, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco también la mirada que tengo desde el punto de vista más de colaboradores del rubro operativo. Ujú. Buenísimo, Aldo. Y bueno, también estaba invitado Andrés Gómez, que es presidente del directorio de Mando Medio, que lamentablemente por temas personales, él en verdad tenía muchísimas ganas de estar presente con nosotros, pero envía una disculpa. Entendemos que estos temas a veces de salud son prioritarios y la familia para nosotros siempre va a ser primero. Así que desde aquí agradecemos a Andrés su intención de participar y igual lo vamos a extrañar durante este conversatorio. Bien, vamos a dar pase y vamos a explicarles un poquito cómo va a ser la dinámica del conversatorio de hoy. Vamos a comenzar con una pregunta inicial que vamos a contestar todos los panelistas, dando un poquito de perspectiva acerca del perfil del comunicador y cómo es que ha cambiado a lo largo de este proceso de tecnología, de digitalización, entre otras cosas. Ahí vamos a hacer el planteamiento de la pregunta. Y después vamos a tener 4 preguntas que están enfocadas al tema central de nuestro conversatorio de hoy. Y cada uno va a tener un especialista, panelista, que va a contar un poquito acerca de su experiencia, y 2 panelistas que acompañen en base a, digamos, complementar lo que el panelista principal cuenta. ¿Sí? Al final vamos a tener una ronda de preguntas, vamos a tener espacio para preguntas del público. Les pedimos por favor que nos dejen las preguntas en el chat, así nosotros podemos ir haciendo seguimiento, y igual vamos a tener espacio para poder hacer preguntas, y las que de repente no nos quede el tiempo para poder responderlas en este espacio, prometemos después llevárnoslas y poder también trasladarles las respuestas en caso se queden inconclusas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar ya con nuestras preguntas, y la primera que pongo a todos los panelistas es enfocada en este tema de precisamente ver la propia gestión del cambio que hemos tenido que vivir nosotros como comunicadores desde los distintos frentes en los que ustedes han podido vivirlo, ¿no? De repente desde el frente de la gestión o desde el frente de ya el trabajo propio en la operativa, en el día a día del colaborador, pero ¿cuál ha sido esta gestión del cambio que ha pasado la experiencia y el expertise del propio comunicador con el contexto no solamente de las nuevas tecnologías, sino también este contexto pandémico en el que nos hemos visto enfrentados a partir del año pasado? Ahí dejo el micrófono abierto. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo empiezo, si nadie se anima. Ahí estamos. Somos todos Dale, tímidos. Rocío. Estamos calentando motores en esta fría noche ya de otoño, ¿no? Bueno, nada, yo creo que en general podemos decir que el comunicador de hace ya algunos años venía incorporando nuevos comportamientos, ¿no? Enfocados en agilidad, en tener una mejor visión estratégica, en el trabajo colaborativo, ¿no? En impulsar el trabajo colaborativo y ser facilitador más que solo generador de contenidos, ¿no? Que también sigue siendo una labor importante. Pero obviamente a raíz de la pandemia, esta interiorización de nuevas formas de ser se ha agudizado, ¿no? Porque a la misma vez nuestro rol ha pasado a tener un lugar todavía más importante del que ya tenía. Todas las medidas que se han dado, los cambios de foco del negocio, todos estos movimientos han hecho que necesitemos un colaborador en las empresas, no solamente que sepa lo que está pasando, sino que también pueda unir los puntos, ¿no? Que entienda que todo es parte, ¿no? Todo lo que la organización define o decide es parte, esperamos, de una estrategia mayor, ¿no? Entonces, hemos tenido que acelerar también nosotros nuestra transformación, ¿no? Los que estábamos en procesos, porque obviamente necesitamos hoy día equipos más interconectados, donde las herramientas son importantísimas, toda la tecnología, pero también es importante el fondo, ¿no? A veces hablamos mucho de la forma, que es básica, pero el fondo, la empatía, el aprender a escucharnos, todas esas cualidades que necesitamos
reforzar para que la tecnología funcione, y ahí el comunicador ha tenido que realmente ejercer un rol principal, ¿no? Desde mi punto, que es la cultura, que es donde más vengo yo, he visto cómo estos cambios se han dado y cómo la persona que ve comunicación, y a veces comunicación y cultura, ha tenido un rol muy interesante, muy importante, y estamos en medio de eso, ¿no? Para adelante nada más, para seguir evolucionando, ¿no? Sí, un poco complementando, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rocío, pero complementando, creo que de la noche a la mañana el comunicador interno comenzó a tomar un rol muchísimo más protagónico, y que lo que he podido percibir desde mi experiencia es que muchos gestores de comunicación interna en realidad no estaban preparados con las competencias necesarias para poder asumir tremendo rol, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien había comentado Rocío anteriormente, todos estaban, la mayoría, bajo una gestión mucho más de pronto operativa, y la pandemia nos puso en jaque, y lo que necesitábamos era un gestor de comunicación interna que finalmente tenga visión de negocio, que acompañe a todos estos cambios que se hacían de manera muy rápida dentro de la organización. Entonces creo que fue un momento, un proceso muy duro para el gestor, que se quedó un poco paralizado, y que tuvo que, digamos, esta coyuntura lo exhortó a desarrollar nuevas habilidades y a darse cuenta que desde el rol somos agentes de cambio y que podemos acompañar, digamos, al negocio con todos estos nuevos desafíos. Lo que pasa es que todo pasó muy rápido, ¿no? Pero, digamos, creo que sí, el 2020 retó a todos los gestores de comunicación interna a tener una mirada muchísimo más estratégica de la que venían teniendo, ¿no? Anteriormente. Eso quería decir como para complementar el punto de vista de Rocío. Buenísimo. Milagros, Aldo, ¿qué más nos pueden comentar acerca de esta pregunta? A ver, yo para complementar, o sea, básicamente yo creo que hay tres grandes como cambios, ¿no? Es pasar de adaptarnos, ¿no? A anticiparnos, a gestionar el cambio de manera proactiva. Y eso parte por trabajar en fortalecer la cultura de la compañía. O sea, la forma como las empresas han reaccionado a la crisis es el reflejo de la cultura que tienen, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental, ¿no? El otro es el tema de pasar de gestionar información a contribuir a cambios de conducta, ¿no es cierto? Porque antes el comunicador interno era gestionar la información, pero ahora lo que tiene que trabajar es en promover cambios culturales, ¿no? Y eso parte por cliente céntrico, trabajo colaborativo, que haya mucho más experimentación, más apertura al tema digital, ¿no? Entonces, trabajar en todo lo que implican cambios de comportamiento, y eso implica un trabajo mucho más profundo, ¿no? Y un poco en línea a lo que decían Rocío y Ale, es pasar de ser ejecutores a asesores, porque tal ha sido la demanda de información que se ha requerido, y en múltiples canales y con la frecuencia nunca antes vista, que es imposible que eso lo gestione un área, sino ha sido un poco, el trabajo ha sido de preparar a las áreas, ¿no? Ser asesores para que las áreas mismas puedan gestionar su información. Esos son como que los tres grandes cambios que nosotros vemos que han ocurrido. Buenísimo. Aldo, no sé si quisieras complementar con un punto más en esta primera pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, o sea, yo totalmente de acuerdo con todo lo que ha mencionado Rocío, Milagros, Alejandra. Eso lo he visto, no solamente es una opinión, lo he visto. Pero yo creo que podemos añadir un punto más, y es ¿qué tanto nos sirven actualmente los canales de comunicación que tenemos? Yo creo que muchos estamos acostumbrados pues a un ritmo tranquilo, no un ritmo de crisis. Actualmente, desde hace más de un año, todas las empresas estamos en una especie de crisis permanente, no hay descanso. Entonces, se vienen cambios muy rápidos y se tienen que comunicar de forma inmediata. Pero ¿cómo haces tú cuando tú tienes un gran grupo de trabajadores operativos y ellos no tienen acceso al correo? ¿Cómo haces para que en un momento de crisis, un fake news, por ejemplo, que puede decir de que en tu centro de trabajo pues había un brote, ¿no? Como una noticia falsa, ¿cómo desmientes eso de forma oportuna? Entonces creo que uno de los grandes choques también ha sido darse cuenta que tal vez los canales que actualmente se tienen no son lo suficientemente oportunos o no son lo suficientemente útiles para transmitir una información importante de forma rápida y oportuna. Entonces creo que aquí es donde ese ha sido otro choque también
Y otra situación de gestión del cambio para los comunicadores, darse cuenta que tienen que recurrir a canales mucho más urgentes, de mucha mayor velocidad, como los mismos líderes operativos o, por ejemplo, hasta usando el WhatsApp, que es una herramienta que no es corporativa. ¿No? Entonces aquí hay la oportunidad también de reinventar los canales, haciéndolos o buscando mayor tiempo de respuesta, o un menor tiempo de respuesta, perdón. Sí, y ahí un poco para rescatar todo lo que nos han comentado ya, yo creo que otro reto que también nos ha puesto esta pandemia es qué tanto realmente conocíamos a nuestros colaboradores, qué tanto estábamos en el día a día, entendíamos su realidad, entendíamos qué es lo que pensaban, qué es lo que sienten, ¿no? ¿Dónde están esos mapas de empatía? ¿Los utilizamos, no los utilizamos? Yo creo que el reto ha sido también desde el punto humano, de cómo es que entendemos la realidad del otro y qué tanto realmente nos ponemos en el zapato. Tanto hemos hablado de repente en la teoría de, oye, hay que ponerse en el zapato del otro, pero qué tanto realmente lo hemos hecho. Y eso me da pie precisamente ya a entrar a estas preguntas de fondo que conversan con nuestro tema del conversatorio. ¿Qué tanto realmente la tecnología nos humaniza o nos deshumaniza? ¿No? ¿Cuál está siendo la experiencia desde las organizaciones? Y ahí, Alejandra, creo que nos puedes dar el primer paso para entender un poquito y comenzar a desarrollar este tema tan interesante. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que tanto a nivel de las personas como las organizaciones hemos experimentado y estamos viviendo todos estos cambios tecnológicos que básicamente se caracteriza por tres puntos. El primero es la hiperconectividad. Vivimos actualmente en un mundo súper hiperconectado que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, de vincularnos. Tenemos a las nuevas generaciones que encuentran respuestas inmediatas, todos son digitales nato, ¿no? Entonces es como que ha cambiado la tecnología con esa característica de la hiperconectividad. El segundo punto es la gran potencia informática, que básicamente es esa capacidad que existe actualmente para poder, digamos, almacenar, procesar y transmitir información a través de datos de manera digital. Y la tercera, y no por eso la menos importante, es la automatización, que finalmente acaba una pregunta como para reflexionar, ¿no? O sea, la automatización termina reemplazando, digamos, labores que son netamente operativas y monótonas, que anteriormente las hacía un ser humano y ahora las hace una máquina. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan deshumanizador termina siendo para una persona hacer un trabajo monótono y repetitivo constantemente, que normalmente lo puede hacer una máquina, ¿no? Entonces, son como que hay pros y contras que tenemos que analizar. Por otro lado, la tecnología termina siendo un medio. Finalmente existe con nosotros, está en medio de nosotros, y cómo la usamos es finalmente lo que humaniza o deshumaniza. Y por eso es que yo creo firmemente que esta revolución industrial o esta era tecnológica que estamos viviendo hoy por hoy no termina siendo, digamos, un problema netamente de la tecnología, sino estamos hablando de una revolución de valores, porque finalmente es la persona quien usa la tecnología. Entonces, el cómo la usamos, con qué valores los usamos y el impacto que queremos lograr, tanto positivo, que sea positivo o negativo, es lo que determina si estamos humanizando o deshumanizando la tecnología, digamos, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que finalmente tenemos que aceptar que vivimos en esta era tecnológica y que la tecnología termina siendo un medio, pero que tenemos que usarla de manera correcta. Y para eso es despertar conciencia, tener muchísimos valores como ser humano para poder contribuir a la sociedad a través de la tecnología, para que la tecnología sea un medio que esté al servicio de las personas y no al contrario.
Gracias, Alejandra. Creo que por ahí vi la manito de Rocío levantada. Y sí, me encantó lo que dijo Alejandra como pie a esta conversación, porque obviamente la tecnología es un medio, ¿no? Y ahí es cuando caemos en pensar también a nivel de cultura. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, cuando te dicen, necesito que mis líderes se comuniquen mejor, sea mejor canal de comunicación. Entonces, tendemos a pensar que dándoles un buen taller en el que le vamos a enseñar a usar las herramientas, ¿no? Cómo usar herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3, el Meet, el Team, el Zoom, ¿no? Van a ellos lograr conectarse. Y la conexión va mucho más allá de la comunicación. La conexión es hacer que tus palabras realmente causen un impacto en la otra persona. Y para eso tienes que trabajar toda la parte de la humanización del líder, del compañero, de quien sea, con el que está hablando. Por eso yo siempre digo, hay que trabajar en fondo y forma. Y un ejemplo son, por ejemplo, valga la redundancia, los sistemas de reconocimiento, ¿no? A veces yo escucho mucho de, bueno, necesito que la plataforma 1, 2, 3, ¿no? que hace reconocimiento, sea realmente interiorizada en mis colaboradores, en mis líderes, pero si no existe una cultura de reconocimiento, si mi organización no sabe que reconocer por sí es importante, no sabe que reconocer es también dar una palmadita y decir gracias, si yo no informo, si yo no sensibilizo sobre eso, si no toco fibra, ninguna plataforma, ¿no? Por más que sea maravillosa, va a realmente funcionar. Y a veces dicen, pero ¿por qué no funcionó? Aquí sí funcionó y aquí no. Es que, bueno, posiblemente la cultura no estaba preparada para eso y no se hizo un acompañamiento, ¿no? Correcto. Entonces me gustó el punto de Ali, por eso quería cogerlo para decir que totalmente en la vida real pasa y pasa todo el tiempo, ¿no? Buenísimo, Rocío. Milagros, te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo con Ale y con Rocío. O sea, todo esto parte del tema de la cultura. La tecnología puede ser tu gran aliado o tu gran detractor, ¿no? Y para ver un poquito esto, la parte negativa, yo diría, es lo que ha pasado en la pandemia es que las comunicaciones se han exacerbado, se han incrementado brutalmente, pero hay mucho menos límites que antes, ¿no? Y eso se da también por el tema de la tecnología. Pero nuevamente ahí cuánto interviene la cultura, ¿no? O sea, antes, o sea, he visto el otro día, leí un artículo que, por ejemplo, la cantidad de chats que se mandan fuera del horario de oficina se ha duplicado en relación antes de la pandemia. Hay mucho menos límites. Pero ahí cómo entra la cultura, en poner reglas de convivencia, ¿cierto? O sea, la tecnología te ha facilitado de alguna manera estar mucho más comunicado, pero también atenta contra los límites, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, la compañía nuevamente es quien te pone el marco de acción de lo que debes y no debes hacer. Entonces, yo creo que sí, puede ser un gran aliado, pero también puede ser un gran detractor, ¿no? De hecho, en un estudio que nosotros hicimos, el 63% de la gente dice que está trabajando mucho más que antes, ¿no? Entonces, hay un burnout que es una realidad, ¿no? Y el 70% de la gente decía que le ha costado mucho adecuarse al trabajo remoto, porque problemas, fallas de internet, o porque no tenían los equipos adecuados, o porque les costaba coordinar con sus compañeros de trabajo, o porque les costaba compatibilizar la vida laboral con la vida personal. Entonces, todo eso ahí se puede manejar con el tema de la tecnología, ¿no? Pero nuevamente, creo que la cultura es un marco de referencia, o sea, es el paraguas de todo para poder canalizar bien esta nueva forma de vida y de trabajo. Y ahí un poquito tomo algo que comentó Rocío, ¿no? De que en verdad si no existía antes, probablemente así tengan las mejores tecnologías o el workplace o cualquier tipo de red social o la que, no sé, realidad virtual si quieres, probablemente no te vaya a servir y probablemente termine siendo deshumanizada en algún momento, ¿no? Y lo cuento por un caso específico que me pasó, en un diagnóstico de comunicación interna que tuve la oportunidad de hacer en una de las empresas en las que laboré. Uno de los puntos que salió y que le sacó roncha al gerente general fue precisamente que los colaboradores sentían de que no eran humanos con ellos, que lo sentían como si fueran una máquina más, ¿no? Entonces, si eso pasaba en la presencialidad, teniendo a la gente cara a cara, teniendo a los gerentes en un espacio, los jefes en un espacio físico de trabajo, hoy que los tenemos desde manera remota, no sabríamos cómo responder ante esa situación, ¿no? Y ahí ese marco de cultura que nos comentan tanto Alejandra como Rocío y Milagros, y aquí voy a invitar a Rocío a ahondar un poquito más en el tema, es que cómo la cultura se ha visto impactada
por estos nuevos ecosistemas digitales, por estos nuevos espacios que la tecnología nos ha brindado y que se vienen generando en las organizaciones debido a este contexto, ¿no? ¿Qué herramientas se están creando o adaptando para reforzar esta cultura y cómo podemos ayudar también desde nuestro frente de comunicación para que esta se viva en el día a día? Por esa pregunta bien larga y bien compleja, voy a tratar de poder resumirla. Mira, en general, o sea, las empresas, muchas empresas, venían ya empezando tímidamente, algunas más que otras, a asomarse al camino de la transformación, a darse cuenta que tenían que empezar a cambiar comportamientos. Yo vengo de una organización, he vivido la transformación cultural desde adentro, ¿no? Como gerente de cultura y desde afuera, ¿no? Entonces ya se venía esto como sintiendo. Sin embargo, obviamente llega todo este tema del trabajo virtual y la mayoría de empresas que estaban en este camino tuvieron que acelerar, algunas a tropezones, otras no, sus transformaciones, ¿no? Tuvieron que empezar a implementar comportamientos que antes estaban empezando a mirar, ¿no? Como era, no sé, la colaboración de verdad, el trabajar con una visión compartida, ¿no? El no trabajar en silos. Pero no solamente no trabajar en silos, que es lo que repetimos siempre, sino trabajar con una visión compartida. La confianza, por ejemplo. Esa fue una dificilísima y tuve la oportunidad de acompañar a varios líderes que ahí es como donde se atoraban, les apretaba un poco el pañuelo, ¿no? En la parte de confiar, ¿no? Entonces, definitivamente hubo un reto grande que todavía muchas empresas están pasando para poder hacer que la cultura soporte todo esto, porque como decía Mili, tú puedes, la tecnología puede ser también esclavizante y puede ayudar, te puede hacer que al final trabajes mucho más horas de las que debes. Ya ha habido organizaciones que han puesto sus marcos y han puesto sus horas, sin embargo la gente ha seguido contactando a otros, no unos a otros a las 11 de la noche de un día viernes, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura todavía desde el líder no terminaba de interiorizar eso, entonces quedaba en un lindo decálogo, pero que no habían realmente llegado pues a interiorizar, a darse cuenta de la importancia que tenía, ¿no? Entonces, eso por un lado ha sido importantísimo. Por otro lado, también han habido muchas organizaciones en las que se ha perdido una parte importante de la propuesta de valor al no tener estos espacios compartidos, sobre todo con la gente más joven, ¿no? Han extrañado mucho, me decían en algunos sitios, no sé cómo hacer para que tengan ese sentimiento, ¿no? De equipo, de tomarse el café entre reunión y reunión, y se trató, en algunos sitios ha funcionado mejor que otros, que se ha tratado con la tecnología de crear estos espacios, ¿no? Sin embargo, he visto también que se ha tenido que volver y decir, ok, vamos a crear estos espacios, ¿no? Donde podamos interactuar como equipo, en la parte formal y no formal, pero a la vez vamos a también incentivar a que la gente, ¿no? Coja un teléfono, se llame, se hable, etcétera, ¿no? Entonces, creo que han habido diversos ángulos que ver, que todavía se están viendo, y sí he visto empresas grandes cuyas encuestas de clima han salido mejor ahora con la pandemia, con reducción de salario, con más horas de trabajo que otras. Y cuando hemos escarbado un poquito en qué ha pasado, ¿no? Nos han dicho, es que hemos sentido líderes y hemos sentido una organización más humana y increíble, porque a través de la tecnología estos líderes han logrado conectarse de cierta forma con la empatía, con ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, la tecnología ha sido una herramienta súper importante para eso, ¿no? Entonces, es interesantísimo y yo me muero de ganas de ver qué va a pasar cuando regresemos a este modo medio híbrido y cómo la cultura va a tomar de ahí su camino, ¿no? Entonces, sí, por ahí. He tratado de resumir un poco, pues el tema es bien amplio, ¿no? Sí, definitivamente cuando hablamos de cultura hablamos de muchos aspectos dentro de la organización y creo que ahí has tocado los puntos más relevantes. Más bien no sé si aquí de repente Aldo quieres compartir algo con nosotros con respecto a este cuestionamiento, qué tanto la cultura y en base a un poco tu experiencia también, porque tú hablas de empresas industriales en las que hay más un acercamiento presencial que muchas veces dejamos de lado por el lado de la digitalización. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo involucramos? Mira, Gris, justo yo creo que, mira, primero para empezar, creo que hay que dejar en claro que la cultura parte de hábitos. Cuando uno empieza un hábito de, por decir en algo bastante sencillo, ¿no? De levantarse temprano, salir a correr, y de pronto ya no te cuesta.
O sea, cuando empiezas sí te va a costar, pero cuando ya empiezas a agarrarle un poco el vuelo, ya no te cuesta tanto. Pero la cosa es cómo hacer esa transición en algo sobre todo que se acomode a ti, ¿no? Entonces creo que es importante también primero analizar cuáles son esos hábitos que hay en la cultura de la organización y no podríamos hablar de algo general porque cada organización tiene su propia cultura. Entonces sí, en este caso es importante hacer una solución a la medida. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer como una especie de mix, ¿no? Por ejemplo, si antes tenías una reunión, digamos, juntabas a la gente en una reunión física, pero tenían ciertos rituales, como por ejemplo hacer sus 5 minutos de seguridad antes. Claro, se puede tratar de hacer ese salto a estas reuniones tipo como lo que estamos haciendo ahorita, pero mantener esos rituales de la charla de los 5 minutos de seguridad. O por ejemplo la forma en la cual la gente puede participar, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que a mí me han invitado, bueno, han hecho grupos digamos, han hecho algunos grupos de WhatsApp en los cuales hay varios profesionales que se juntan de repente para conversar, sacar ideas. Y claro, a mí me ha sorprendido que ahora han salido estas nuevas herramientas para poner posits virtuales. Entonces, yo he hecho antes estas dinámicas en las cuales tú agarras un post-it y vas pegando, pero ahora pues se hace de forma virtual y bueno, yo te soy sincero, a veces hasta me ha costado porque no las conocía, pero después la dinámica se mantiene. Entonces, yo creo que es importante acá ver cómo se mantiene la esencia de la cultura y se hacen los ajustes y las adaptaciones a nuevas herramientas tecnológicas. Sí, yo creo que el gran reto para la mayoría de organizaciones finalmente ha sido pasar de una cultura de control a confiar, ¿no? Ese ha sido el gran desafío que han pasado las transnacionales, las familiares, las empresas grandes, las empresas chicas, y creo que finalmente tiene que ver mucho, como bien decían, en que a través de la cultura debemos de formar ese tipo de comportamientos, tener esos marcos que ayuden a alinear, que la gente se vaya sumando a que actualmente el trabajo remoto tiene que ver mucho con confianza, tiene que ver mucho también con ser empáticos y usar nuevamente la tecnología como medio para poder conectar y generar confianza con nuestra gente. Entonces, el reto del gestor de la comunicación interna termina siendo cómo generamos confianza con nuestra gente, cómo los involucramos, cómo nos conectamos con ellos cuando ya no estamos físicamente cerca, ¿no? Y nuevamente, distanciamiento social no es distanciamiento emocional, ¿no? Entonces, como que creo que eso parte muchísimo de la cultura y es un gran trabajo que es del día a día. No es que, hoy día tengo una iniciativa para reforzar ese comportamiento y listo. No, o sea, la cultura se gestiona todos los días dentro de la organización y los principales aliados son los líderes, finalmente, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo que desde la gestión de la comunicación interna debe estar totalmente integrada, ¿no? El tema de cómo gestionamos cultura, cómo gestionamos estos comportamientos que se desean internamente y cómo enganchamos con nuestra gente a través de los líderes, ¿no? Y tomando nuevamente tu última palabra, Alejandra, y esta vez le invito a Milagros a que nos apoye respondiendo a esta pregunta, que precisamente está enfocada en el rol de líder. ¿Dónde ha quedado la figura de líder? ¿Dónde ha quedado el rol de líder ante toda esta avalancha de cambios tecnológicos y de nuevas necesidades que se están presentando en las organizaciones? A ver, el líder es fundamental porque finalmente es quien es el impulsor del cambio, ¿no? A partir de realmente el ejemplo, ¿no? Bueno o malo, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, nos ha enseñado lo importante que es poner al colaborador al centro, ¿no? Muchas veces he dicho el cliente es lo primero, pero yo sí creo que en realidad el colaborador es lo primero, viene todo adentro hacia afuera, ¿no? Es su principal stakeholder porque finalmente sin un buen colaborador satisfecho es bien difícil dar un buen delivery, ¿no? Entonces, uno poner al colaborador al centro, escucharlo, ¿no? No escucharlo para responder, sino escucharlo para entenderlo, ¿no?
Ese es un cambio también bien importante. Muchas veces escuchamos solamente para responder y no para entender realmente qué hay detrás. ¿No? Entonces creo que ese es un punto fundamental, poner al colaborador al centro. Dos, mejorar la experiencia del colaborador, porque la verdad es que toda nuestra vida ha cambiado dramáticamente. Y eso implica es comunicarnos de una manera diferente, con un tono diferente, con canales distintos, ¿no? En momentos distintos, entendiendo que hay detrás de cada una persona tiene un mundo detrás, ¿no? Tratar de conectar con la mayor empatía posible y a partir de la vulnerabilidad también, ¿no? Todos nosotros lo hemos pasado mal, todos hemos tenido gente que es cercana que se nos ha contagiado, que ha fallecido, ¿no? Y creo que también hay un poquito el tema de líderes también, ser empático contigo mismo, ¿no? O sea, el líder también tiene que ser empático consigo mismo, porque todos hemos tratado de sacar nuestra mejor versión en todos los ámbitos de nuestra vida. Ser los mejores papás que hemos podido ser los mejores amigos, ser los mejores hijos, ser los mejores en el trabajo, o sea, porque hemos tenido que estar pendientes de todo en simultáneo, ¿no? Entonces ha sido una sobreexigencia extrema, ¿no? Y eso también ha hecho que también tengamos miedos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos esos miedos, obviamente el líder tiene que transmitir seguridad al equipo, pero también cuando tú muestras parte de tu vulnerabilidad, también abres un espacio de confianza, ¿no? Para que el otro también conecte contigo y se abre y creas vínculos emocionales mucho más fuertes. Entonces, creo que el líder, más allá de marcar un poquito la ruta de cuál va a ser la estrategia del negocio, cuáles deberían ser los nuevos objetivos, es todo ese rol de acompañamiento y de contención emocional para su gente ha sido neurálgico y fundamental. Y lo otro, que ya está un poco más vinculado con el tema de la tecnología, es trabajar con los datos, ¿no? Porque lo que nos ha permitido también esta pandemia con el tema de la virtualidad es poder trabajar con muchos datos, ¿no? Hemos hecho múltiples estudios, encuestas, evaluaciones de desempeño, NPS, el tráfico, las interacciones que hay en nuestras redes sociales internas, y todo eso, ¿no? También nos sirve para poder entender mejor a la persona, ¿no? Para entender cuáles son las necesidades de cada una de las personas. Entonces, la integración de todos los dos a través de todos los canales también creo que es una herramienta importante que si es que el líder realmente la analiza complementario, por supuesto, con toda esa parte 1-1, humana, ¿no? De cooperación 1 a 1, va a poder tener mucho más posibilidad de influir en el otro de manera positiva, ¿no? Entonces, creo que ha sido fundamental. Yo creo que la pandemia lo que nos ha hecho ha obligado a que las empresas se humanicen, ¿no? Y que los líderes se humanicen, ¿no? Y se espera del líder un rol distinto, ¿no? Mucho más cercano, horizontal, más vulnerable, ¿no? Y eso yo creo que, nuevamente, la tecnología a nuestro favor, ¿no? Para poder acelerar el cambio, pero sin perder nunca esto acá, ¿no? O sea, es un detalle chiquito, o sea, mira lo que te hace un zoom. Un zoom te permite ver a la persona en primer plano, ¿no? ¿Cuántas veces puedes tener esa opción? O sea, cada gesto, cada mirada, y eso es algo que normalmente no podrías verlo con todo el mundo. O sea, la pantalla te hace acortar las distancias, ¿no? Nos hemos metido en la vida de las personas. Entonces, el hecho de poder ver al líder cara a cara, a 10 centímetros de distancia, bueno, no 10 ya, pero 30 centímetros de distancia, te hace conectar de una manera mucho más humana, ¿no? Con él. Y creo que también es una gran oportunidad para poder conectar a otro nivel. Buenísimo. Alejandra, creo que tenías algo por complementar. Sí, algo cortito, pero para complementar lo que ha dicho Milagros, es que realmente es un tema de hacer que el líder sea muchísimo más genuino, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído también la pandemia. Anteriormente, ¿qué era? Los comunicadores internos, cada vez que teníamos que llevar a cabo, digamos, un mensaje del CEO a la empresa, era toda una mega producción, ¿no? Que hay que filmarlo, que le hacíamos el discurso, el speech. En cambio ahora la tecnología ha hecho que el líder sea muchísimo más cercano y más genuino, porque él mismo agarra su cámara y se filma y lo pasa. Y eso está estadísticamente comprobado que la gente, su gente, los equipos lo valoran muchísimo más, porque ven a un líder no tan acartonado, sino un líder que efectivamente está en su casa, que a veces está con el hijo por atrás rondando. Entonces creo que, como bien dijo Milagros,
finalmente la tecnología sí nos ha llegado a humanizar más si ha sido bien usada, ¿no? Nuevamente. Y por otro lado, quería abordar un temita que me parece importante, ya que Milagros tocó el tema de la cantidad de data, ¿no? Mucho análisis de información, que el diagnóstico, ¿no? Que entender con mayor profundidad nuestra gente, pero creo que también eso ha sacado a la luz que, claro, existen actualmente muchísimas herramientas para poder conseguir data, información, pero lo que yo también he percibido, que hay una brecha desde el gestor de comunicación interna a interpretar esa data. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son estas habilidades, estas competencias que necesita el gestor de comunicación interna para poder ser estratégico y aportar al negocio? Necesitamos gente que tenga pensamiento sistemático, que tenga capacidad de interpretación, de análisis. Eso también nos ha puesto a prueba la pandemia como gestores de comunicación interna. Mucha info, pero poco análisis. Y finalmente el análisis, la interpretación, es la que te lleva, te encamina a tomar las mejores decisiones para poder acompañar al negocio. Y como bien hemos estado diciendo, todo el tema de escuchar a la gente para entender, porque finalmente la gente también nos marca la ruta de acción, ¿no? Entonces, eso quería que no se me pase y hablar sobre estas competencias que también queda claro que el gestor de comunicación interna estratégico requiere. Rocío, cuéntanos ahí tu complemento, por favor. Estoy hablando en mudo. Sí, nosotros hicimos un estudio a más de 300 líderes de primera y segunda línea en el primer año de la pandemia, más o menos fue entre abril y no me acuerdo, 3, 4 meses después, y el 75% de estos eran líderes de primera y segunda línea, y les preguntábamos sobre su líder inmediato, ¿no? Y más del 75% lo que pedía era mayor empatía y mayor cercanía. O sea, no hablaban de los horarios, no hablaban de una mejor silla, no hablaban de nada al respecto. Lo que pedían era, necesito que me pregunte un poco más por cómo estoy, que se dé cuenta que mi situación personal es distinta, porque hicimos quanti y también tuvimos espacios quali. Entonces fue súper interesante de ver cómo de verdad estamos en este regreso a lo humano, ¿no? A realmente esperar que tu líder se dé cuenta, ¿no? De que tu situación no es la misma, como una vez le escuché decir a la cabeza de una empresa grande que en el país, me dijo, mira, todos estamos peleando la misma batalla, pero estamos desde diferentes barcos, y eso es lo que tenemos que hacer, entender a nuestra gente, que mi situación no es tu situación. Yo ahora comparo mi nivel de estrés, o sea, yo cuando estoy en una reunión con un CEO, con una reunión con un gerente, y antes yo estaba totalmente estresada porque pensaba en qué momento se aparece mi hijo menor, como un fantasma por la cámara, ¿no? Así a saludar. Entonces, y mi nivel de estrés era tal que yo sentía que un tercio de mi cabeza no estaba, y si no estaba, ay Dios mío, que no se aparezca. Y con el tiempo, al todos volvernos más vulnerables, y como dice Milagros, al haber un poco honrado estas intenciones que hemos tenido de hacerlo mejor, creo que nos hemos empezado algunos a relajar un poquito más, y ya vemos a personas un poco más tranquilas, ¿no? Por otro lado, creo que es importante, si hablamos del nuevo comunicador, del nuevo gestor de cultura, yo quiero agregar algo a lo que dijo Alejandra, que me parece súper importante, este pensamiento estratégico, este pensamiento sistémico de poder ver los diferentes ángulos de la organización. Yo quiero agregar esta necesidad de atrevernos, porque a veces yo les digo, pero le has preguntado a tu gerente general, a tu CEO, le has preguntado si puede hacer esto, o sea, le has contado acerca de esta idea que tienes, acerca de este video, y no, es que yo sé que no va a querer, es que a él no le gustan esas cosas, es que nunca, digo, pero anda, pregúntale, tócale la puerta ya no, dale una llamada, ya, no sé, búscalo, pregúntale. Entonces necesitamos comunicadores y gestores que se atrevan y que piensen que al final lo peor que te puede pasar es que te digan que no, pero al menos va a quedar la idea rondando en la cabeza de este líder. Entonces, ese aplomo para darnos cuenta de lo importante que es nuestra labor, creo que es importantísimo. Quería agregar esto antes de que tengo ahí, por ejemplo, mis hijos ahí jugando Play. Entonces, parte de la nueva normalidad. Sí, pero Rocío, atreverse, pero también con sustento, ¿no? Con indicadores, con sí, información, prepararse, hablar el lenguaje del negocio, porque si no, no te van a escuchar, ¿no? O sea, como que creo que eso también es parte de lo que falta al gestor de comunicador interno. Es como,
tener estos indicadores que finalmente respaldan propuestas, ¿no? Para que realmente el comité de dirección finalmente diga, ajá, este no es solamente el que hace, el hacedor de medios, ¿no? Sino como que ya te ven como un aliado. Y Es que ahí yo es creo que donde es para creo que dos está... cosas. Ujú. Creo que tienes que para lo estratégico tienes que estar preparado, como tú dices, tiene que ir con ese sustento y eso que has mencionado muy bien, pero a veces hay cosas más sencillas y más simples que no nos atrevemos a ir a tocar una puerta, a decir algo, y ahora con la agilidad con la que vivimos, ¿no? A veces necesitamos sacar algo rápido y algo ya, y ni siquiera lo hacemos porque no nos atrevemos a ir. Y claro, si tienes todo un sustento analítico maravilloso, y si es para una cosa más pequeña, prepara tus ideas, ordénalas, ordena las razones, el por qué, qué quieres conseguir, y como dice Sale, atrévete, anda y díselo, ¿no? O sea, a lo que vamos las dos creo es prepárate, ¿no? Prepárate y anda con sustento, pero hazlo, ¿no? Creo que por ahí iba el tema. Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que este tema da para muchísimo más todavía. Hablar de liderazgo, hablar de cultura, siempre nos pone a nosotros a volar un poco con todo lo que tenemos por comentar desde las realidades que hemos vivido cada uno desde nuestra experiencia. Y ahí ya un poco para ir cerrando este primer espacio y dar paso también a la ronda de preguntas. Y aquí creo que la pregunta va dirigida para Aldo, porque creo que es importante no solamente, como dicen, hay muchos trabajadores que están bien conectados y que manejan muy bien la digitalidad, pero también hay colaboradores que no tienen esas facilidades o de repente no es tan fácil para ellos acceder a temas de digitalización. Y ahí es donde pregunto, Aldo, ¿cómo llevamos a todos los colaboradores a convivir en esta normalidad digital que es la que nos enfrentamos hoy en día? ¿Qué necesitamos para que la tecnología sirva de medio precisamente para mantener la escucha activa e el involucramiento con los colaboradores? Gracias, Gris. Mira, para responder esa pregunta me gustaría hacer primero, tocar solamente un punto teórico y luego contarles un par de historias interesantes. Primero yo quiero que tengan en mente esta curva del cambio, en la cual la primera etapa es la negación, ¿no? Frente a algo nuevo, nosotros no creemos lo que está pasando. Luego sigue la curva o la etapa digamos, de la negación o de la resistencia, ¿no? En la cual sabemos que algo es real, pero no queremos aceptarlo, no lo usamos. Y luego, cuando uno ya ve la luz, es cuando inicia la etapa de las oportunidades, ¿no? Cuando ya uno encuentra, oye, esto puede ser interesante. Y la última etapa es cuando ya se compromete uno con el cambio, ¿no? Eso sí lo pueden encontrar en internet, en este momento lo pueden ir tipeando. Entonces, yo creo que ahorita hemos escuchado hablar mucho de gerentes, de CEOs, pero yo quiero hablarles de mi mamá. Mi mamá es una persona que no le gusta la tecnología, por ejemplo. No quiere tener celular y hasta ahora no tiene. No quería tener Facebook, porque ella pensaba pues que todo el mundo iba a espiar lo que ella hacía, ¿no? Entonces, bueno, igual nosotros mi hermana y yo le creamos su Facebook como para que esté conectada, ¿no? Para ver qué... Pero realmente ella no le daba el uso que probablemente nosotros le damos como, oye, me tomo una foto y estoy en un lugar familiar, qué sé yo. Sin embargo, algo interesante es que ella se dio cuenta que podía encontrar por ahí a sus amigas del colegio, que eran amigas que no veía hace 50 años. Entonces ella tipeaba los nombres y se dio cuenta de que podía encontrar a sus amigas y les preguntaba, oye, ¿eres tú la que estudió en tal colegio? Sí, sí, ¿cómo estás? Y empezó a encontrarse así con gente de su promoción, personas que no había visto hace más de 50 años. O sea, y estoy hablando de gente que le había perdido totalmente el rastro. Y le empezó a agarrar gusto al Facebook, no de la forma tal vez como lo usamos nosotros, pero sí empezó a usarlo. Y eso devino en que empezó a generar sus contactos, nuevos contactos, y empezaron a quedar en reuniones físicas. Bueno, esto les estoy contando antes de la pandemia. Y empezaron a frecuentarse en cafés, ¿no? Y realmente le agarró el gusto. Entonces, yo acá una lección importante es que cada persona tiene una motivación intrínseca y extrínseca para poder utilizar la tecnología. O sea, conocer ese detalle nos permite a nosotros vender este cambio como algo que es positivo y que la gente empiece a ver lo negativo cada vez menos. Ahora vamos a una historia un poco más empresarial, ¿no? Y esto es algo real, esto es algo ya de la pandemia,
que justamente en la empresa donde yo trabajo ya tenemos el sistema del G Suite, o sea, de Google, ¿no? Todo el ecosistema de Google con Word, con Google Slides, etc. Entonces, justamente había que hacer una presentación para el directorio top, ¿no? Corporativo. Y ahí había una persona en finanzas que, digamos, que su chamba siempre era el que todas las áreas le mandaban su parte de la presentación y él tenía que pegarla en la PPT, así como en la universidad, ¿no? No sé si se acuerdan, hoy te mando mi parte y tenías que pegarla. Y de pronto, oye, tengo una actualización, te mando, no le hagas caso a la primera, sino a la segunda. Entonces, digamos, esta persona siempre se la pasaba pues así como un locurón en esas fechas porque le llegaban pues cientos de presentaciones desactualizadas, tenía que estar actualizando. Entonces le conté que en el Google Slide de la misma empresa, en realidad lo que podía hacer, yo le ayudé ahí a hacerla como una especie de plantilla y le dije, mira, tú simplemente entrégale esto a los jefes o a los líderes de cada área y ellos tienen que incluir su información. Que en serio no tengo que hacerlo yo. No tienes que hacerlo tú, ellos lo hacen. Oye, pero y por ejemplo, si me mandan unos cuadros, mira, no te preocupes, estos cuadros se pueden actualizar en línea. Es decir, que si ellos tienen un archivo, tú puedes generar un chart, una gráfica, y esto se actualiza solo. Y el hombre vio la luz. O sea, el hombre creo que se ha hecho mi mejor amigo porque le he quitado años luz perdón, le he quitado años de horas hombre encima. Y él simplemente se ha limitado a optimizar su trabajo y realmente le agarró el gusto a esta tecnología porque le vio una ventaja, le vio la ventaja de que ya no tenía que estar reprocesando. Entonces, en este caso, en estas dos historias que podría yo seguir pues toda la noche, si la pregunta es cómo llevamos a todos los trabajadores a convivir esta normalidad digital, es que hay que hacer un acompañamiento muy paciente. Porque las personas tienen diferentes contextos, diferentes circunstancias, entonces, y les cuento una buena práctica para ver si lo ponen digamos, en práctica, y es que en empresas de trabajo también se ha hecho eso no es una iniciativa de comunicaciones, tengo que decirlo, es una iniciativa de TI, pero se ha hecho como una especie de chat de ayuda, entonces se ha puesto un chat del mismo Google a todos los trabajadores y le han dicho, señores, aquí pueden hacer cualquier consulta que tengan sobre cómo funciona este sistema, la pueden hacer acá. O les hemos colocado ¿cómo se llama? Los números de contacto para que puedan hacer también la consulta en privado y no quedar como que no saben, ¿no? Porque realmente una de las barreras para preguntar y para pasar esa transición del cambio es la vergüenza de preguntar porque parecemos tontos frente al resto, ¿no? Cuando en realidad puede ser que mucha gente no sepa y todo el mundo se queda callado. Entonces, ese como servicio, de alguna forma, de mesa digital que te contestan al toque, ha sido una buena práctica para poder impulsar y ayudar a la gente por casos sumamente individuales, como ya montarse en esta ola digital, porque ya ahora sí toda la empresa está utilizando toda la suite de Google y de verdad que las cosas se hacen mucho más rápido. Y esa es una buena práctica. Bueno. No sé si me queda tiempo para seguir contando o ya estamos. No, ya estamos en tiempo, Aldo. No sé si aquí ya estamos en tiempo, pero bueno, esas son las historias que tenía para ustedes. Buenísimo, Aldo, muchísimas gracias. No sé si Alejandra, Milagros, Rocío quisieran complementar ya para cerrar esta etapa de preguntas y pasar a las preguntas del público. Creo que hay tantas preguntas que si quieren vamos a la parte de preguntas. Sí, ahí creo que tenemos bastante por responder y creo que nos va a faltar tiempo. Más bien, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas y mientras revisamos internamente, vamos a compartir con ustedes un pequeño videito. Uy, ¿qué pasó? Ahí está.
Gracias, y también queremos agradecer a nuestros media partners que han hecho posible la difusión de este espacio. Gracias a RH Connect, a la Red de Recursos Humanos, a Perú, a la revista Bulb y a la Imagen Week de la UPC, de la cual soy parte y me siento muy orgullosa de que mis alumnos estén en este momento también conectados, escuchando este espacio. Bien, vamos a las preguntas que tenemos. En verdad tenemos muchas preguntas, esperemos tener el tiempo para responder a todos. Y acá tengo una pregunta que dice, ¿cómo podemos adaptar nuestra cultura comunicacional corporativa en los medios tecnológicos con la finalidad de convertirlos en canales aliados? Aquí levantamos la mano y respondemos a las cuestiones, a los cuestionamientos. Dice, ¿en canales aliados? Sí, ¿cómo reforzamos, cómo adaptamos nuestra cultura hacia los medios tecnológicos para que los medios, me imagino, los medios, los espacios de comunicación se conviertan en canales realmente aliados, en aliados de esta difusión de cultura? Sí, Aldo, cuéntanos. Bueno, hay que hacer un mix interesante porque tengamos en cuenta que un canal simplemente es una herramienta. Entonces, por ejemplo, si ya antes nosotros teníamos, por ejemplo, digamos que parte de la cultura era mostrar a los mismos trabajadores por ejemplo, hacer algunas entrevistas o manejar ese tipo de contenido, claro, en los canales digitales podríamos también migrar a ese mismo contenido, pero claro, a través de otro canal. La interacción es diferente, pero como que la esencia se mantiene. Entonces, creo yo que esa es una buena forma de hacer que la gente se sume, hacer que ellos vean que este canal, o sea, a través del contenido me refiero, para que vean que este canal no es tan diferente como se hacía antes. Entonces, a través del contenido creo que es una buena forma de moldear a la cultura hacia estos nuevos canales. Sí. Ahí, Sí. Ale, cuéntanos. Sí, yo quería complementar brevemente que, bueno, cultura es la manera como hacemos las cosas dentro de la organización. Finalmente, a través de los canales, lo que se debe hacer es en todo momento poder reforzar, ¿no?, cuáles son estos valores, estos principios, tener claro esos mensajes fuerza que son propios de la propuesta de valor hacia el colaborador también, para que se pueda, digamos, a través de los canales que ha definido la empresa usar, siempre reforzarlo, ¿no? O sea, finalmente es el mismo mensaje, o sea, que debe de reflejar el cómo se hacen las cosas en la comunicación, ¿no? O sea, lo que experimenta el colaborador debe estar dicho, ¿no? Esa vivencia clara, lo que el colaborador, digamos, cree de su empresa y lo que la empresa quiere forjar como cultura, desde los diferentes canales que existen, deberíamos en todo momento generar, digamos, ese comportamiento, ese refuerzo, pero que no solamente quede, ojo, en el mensaje escrito o lo que se desea reforzar, sino que todo es también a través del ejemplo, porque cultura es ejemplo, y cómo a través de los canales que tiene definido la empresa se puede reflejar ese ejemplo de comportamiento que se quiere forjar a nivel de cultura, es básicamente trabajando con los líderes, ¿no? Y yo creo que los momentos de la verdad es donde se pone a prueba la cultura que tiene la organización, ¿no? Esos momentos tensos en donde realmente el líder tiene que demostrar esos valores, tiene que ejemplificar, digamos, lo que realmente se espera como cultura dentro de la organización. Entonces, en resumen, los canales definidos por la organización a nivel de mensajes tienen que reforzar esta cultura, estos valores, estos principios que se desean, pero no olvidarnos que el líder es la cultura que camina, ¿no? Y que comunica con el ejemplo, ¿no? Walk the talk se llama en inglés. Eso quería compartir. Sí, yo quería agregar algo ahí bien táctico, pero que creo que es importante, y es en los canales, aparte de todo lo que ya dijeron Aldo y Alejandra, hay que hablar a la gente en sencillo, en simple. O sea, una de las cosas que más me encuentro es, ¿no?, mensajes súper rimbombantes,
¿no? Que tratan de abarcar todo en un solo, en un solo, no sé, comunicado, speech. Hola, Miss, buenas noches. Lo que sea. Entonces, creo que es muy importante eso. Háblale al colaborador sencillo, simple, ordena lo que le vas a decir, ¿no? Obviamente, como ya dijo Ale, tienes que ser consecuente entre lo que dices y lo que haces. Eso es lo primero. Eso es a nivel ya más de estratégico. Pero a nivel ya también de tus tácticas, tienes que hablarle en sencillo, en simple. Tienes que llegar, que conectar con sus códigos. Tienes que también saber qué está pasando con tus segmentos. O sea, hay segmentos en que tienen códigos de lenguaje totalmente distintos. Yo tengo una organización con la que trabajo que, por ejemplo, he empezado a hablarle a un segmento de ellos con TikToks, que me parece espectacular, ¿no? Porque se han atrevido a ir más allá, a hacer algo distinto, pero así sea un, no sé, un mensaje escrito, sencillito, simple, y que realmente diga el corazón o la esencia de lo que quieren, ¿no? Entonces, creo que eso es táctico, pero es recontra importante. Yo tengo por acá una pregunta que me parece bastante interesante, que, bueno, si bien nuestras experiencias han estado más enfocadas en empresas privadas, preguntan cómo podríamos hacer para acercar estas estrategias también al sector estatal, ¿no? Cómo ayudar a que estas mismas organizaciones del sector público se pueda generar engagement en ellas también. Rocío. Mira, no creo que, a ver, si bien el sector público obviamente tiene retos muy grandes, ¿no? Mi experiencia es mayor en el sector privado, eso no lo voy a negar, pero también he tenido la oportunidad últimamente de trabajar con empresas del sector público, ¿no? En temas de comunicación más que de cultura. O sea, sabemos que está todo unido, pero y hemos podido llegar a líderes también de segunda y tercera línea, y hemos sensibilizado, no es que sea un enlatado, no vas con lo mismo a sensibilizar en forma y fondo a todos, pero sí, de alguna manera a veces pensamos que, de nuevo, ¿no? Como que pensamos que la organización del sector público está muy lejos y no van a entender y no van a hacer, y posiblemente, no sé, tienes que conocer un poco más la realidad, cuáles son los retos que están enfrentando, cuáles son los dolores, tienes que saber por dónde están yendo los retos en ese momento, pero hay muchas de las cosas que hemos hablado aquí que con sus variaciones también aplican al sector público, ¿no? Entonces, hay diferencias, pero hay muchas cosas a nivel de cultura que son de alguna manera transferibles, ¿no? Al menos desde la experiencia que yo he tenido. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Buenísimo. Acá tengo una pregunta para Milagros. Dice, ¿cómo crees que el líder puede mostrar su vulnerabilidad sin romper límites? A ver, yo creo que la pandemia nos ha obligado a ser hipertransparentes. Creo que la hipertransparencia es fundamental, ¿no? Cuando tú tienes un líder que es honesto, ¿no? Que te dice las cosas como son. O sea, por ejemplo, en el tema de la pandemia, los dos grandes temores de las personas han sido, uno, contagiarse, ¿no? Y dos, quedarse sin trabajo. Y esa es la verdad. Estadísticamente, esos han sido los dos grandes temores de las personas. Que han habido más de 2 millones de empleos que se han perdido. Entonces, sin embargo, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente si la empresa donde ellos trabajan han sido honestos para comunicar cuál era la situación financiera de la compañía, el grueso te dice que no. Entonces, ahí está el error, porque muchas empresas han tenido que tomar medidas muy drásticas, producto obviamente del impacto que ha tenido esto, la pandemia en sus negocios, pero cuando tú le explicas a la gente con criterios de legitimidad, con transparencia, ¿no? En el momento adecuado, va a ser mucho más probable que las personas te crean, te escuchen, ¿no? Entonces, creo que acá lo importante es tener, uno, ser empático, saber qué es lo que está pensando el otro, ¿no? ¿Cuáles son sus drivers? ¿Cuáles son sus motivadores? ¿Cuáles son sus miedos? Dos, ¿qué es lo que tú quieres lograr en el otro? Si es que tienes un objetivo, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿No? Si quieres lograr que haga un cambio de hábito o que entienda ese mensaje de manera correcta, ¿qué es lo que quieres lograr? Tres, es comunicar con mucha transparencia, ¿no? Con mucha claridad, con mucha transparencia, con mucha humanidad. Y finalmente asegurarte que la persona ha entendido de manera correcta.
porque también la digitalización sí tiene algunas limitaciones. O sea, me ves de acá a acá, no me ves el cuerpo entero, hay cosas que generas una doble interpretación, ¿no? Los canales a veces de WhatsApp no necesariamente son tan claros, entonces es bien importante asegurarte que el mensaje ha sido comprendido de manera correcta. Entonces, eso primero desde el punto de estructura. Y en términos de cómo asegurarte, lo que yo creo un montón en conectar a partir de lo personal. Yo, por ejemplo, que lidero la agencia, somos 80 personas que trabajan, yo muchas veces cuento ejemplos a partir de mi experiencia personal, como esposa, como mamá, o como deportista, o como experiencias en otros trabajos. Entonces, el conectar a partir de cosas que he vivido y donde, por supuesto, me he equivocado muchas veces o experiencias que he tenido, también ayuda a que las personas se abran, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos logrado, yo he contado eventualmente cosas que me han pasado en algún momento de mi vida y hemos logrado, por ejemplo, que gente que trabaja en la oficina haya contado de manera abierta delante de todo el mundo que han sufrido casos de violencia, de hostigamiento, obviamente no en la agencia, ¿no? Sí, en otros momentos de su vida, que han sido discriminados por su condición racial o han sido discriminados por tener algún tipo de discapacidad física o que han sido discriminados por ser mujer. Entonces, todos sus testimonios que se han dado de manera auténtica, honesta, es porque de verdad creo que nosotros lo que buscamos es que los líderes también sean de esa manera, ¿no? Que no se vean como infalibles, ni que se vean como inalcanzables, sino que se muestren humanos, como son, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y eso hace que las personas también se sientan con esa apertura a mostrar esa parte más humana, más personal. Creo que Rocío quería complementar y luego Aldo. Sí, yo quería contar que una de las preguntas que más tengo cuando trabajo talleres con de líderes son ¿cómo hago para ser empático? Que claro, no es exactamente vulnerable, pero se conecta, ¿no? ¿Cómo hago para ser empático sin que se me suban a la cabeza, ¿no? Esa es una pregunta frecuente cuando ya estás un poco más en confianza, ¿no? Entonces, claro, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Mili. Yo quería agregar un ejemplo, y ahí conectando de lo personal, como dice ella, que es tan importante, un ejemplo de cómo lo vemos o cómo tratamos de explicarlo muchas veces, ¿no? Yo creo que el líder necesita tener, necesita conectar, necesita empatizar emocionalmente con sus colaboradores y también tener claro cuáles son sus no negociables y cuáles son sus límites, ¿no? Porque muchas veces la pregunta era, ¿cómo hago si soy empático? Después ya no van a querer venir, no van a cumplir. Entonces yo les hago la comparación con mi hijo mayor, ¿no? Y el colegio, la escolaridad, ¿no? Él tuvo una época que la pasó fatal, muy, muy mal. Se medio deprimió, entró a la adolescencia justo en esta época de pandemia. Entonces, al final tuvimos que, o sea, obviamente empatizamos, ¿no? Lo primero es no ridiculizar ni minimizar lo que le estaba pasando, ni decirle, ay, hijito, mira, peor estoy yo que estoy trabajando con tu hermano, ¿no? Sino es, oye, verdaderamente ponernos en su lugar de un niño de 12, 13 años y decir, bueno, de verdad, sentimos que es complejo, cuéntanos qué podemos hacer, cómo te podemos ayudar para poder, de alguna manera, que la carga no sea tan dura, pero no vas a dejar de ir al colegio. Ni vas a dejar de cumplir con la tarea antes de jugar al play. O sea, nuestros no negociables estaban claros, ¿no? Como familia, como padres, pero pudimos en algunas cosas sí flexibilizar quizás algunos temas, no sé, que la cama la hiciera un poco más, no levantarse sino después de tomar el desayuno, cosas así. O sea, ¿cuáles son tus no negociables y cuáles son tus espacios donde tienes alguna maniobra? Y siempre, ¿no? Reconociendo primero que aquello que a ti te puede parecer mínimo, no importante o lo que sea, para esa persona es un tema grande, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que puede ayudar, ¿no? Puesto también en un ejemplo doméstico, pero es que al final, antes que líderes, que colaboradores, que lo que sea, somos personas, ¿no? Entonces, quería compartir ese ejemplo. Gracias. Gracias, Rocío. Aldo, contigo terminamos esta pregunta. Ya, gracias, Gris. Bueno, solamente para ser rápidos, creo que acá el concepto es que en el caso de los líderes, vulnerabilidad debe ser sinónimo de fortaleza. Yo les cuento algunas experiencias.
por ejemplo, con un gerente general que estando en una reunión de trabajo, de pronto lo veíamos un poco distraído y nos dice, disculpe un momento, tengo que ir a cambiar un pañal. No me demoro mucho porque soy bueno haciendo esto. Se fue un ratito a cambiar el pañal. Y bueno, en ese pequeño parpadeo nos mostró su faceta de padre. Y hace poco también le pedimos que haga un video digamos, para una campaña de COVID que estamos haciendo. Y la verdad es que él contó una experiencia personal y bastante, bastante fuerte. Incluso en el video se le ve pues como casi se quiebra un poquito. Y realmente ese tipo de mensajes conecta bastante. Y se lo digo no porque lo crea así, sino porque lo medimos. En este contexto hemos aprendido a, digamos, hacer videos y luego cargarlos al YouTube con una lista, no listados, o sea, para que no lo puedan ver gente de otros lados. Y para llegar al público operativo, lo pasamos también por WhatsApp. O sea, lo pasamos por varios canales informales. Bueno, el detalle es que normalmente los videos de este gerente llegan a tener el doble de vistas que los videos normales. Entonces, eso lo que nosotros nos da a entender también es que la gente lo comparte, no solamente lo mira, sino les llega y lo comparten cuando les parece algo interesante y algo, digamos, que genera empatía con ellos. Entonces, esa es una experiencia que quería contarles como para que vean que sí es posible lograr ese nivel de empatía o ese nivel de transparencia con los líderes. Comentar un ejemplo chiquito que nos ha pasado este año muy gracioso. Una persona del equipo, un líder, desde el punto de vista de cargo formal, estaba en una reunión con un cliente y su hijo no dejaba que se concentrara, no se dio cuenta que estaba con el micro abierto, y se escapó un audio que decía, no entiendo nada de lo que me están diciendo, con una lisura, por favor, pórtate bien. No se dio cuenta que estaba el audio, pero con una lisura. Y ahí el cliente se ríe, ¿no? Porque eran varias personas que participaban, bueno, me lo cuenta, yo me río carcajadas porque fue muy chistoso, pero yo le pedí permiso a esta persona si podía compartirlo con toda la agencia, ¿no? Porque al final son cosas que pasan. Y al final cuando tú muestras que te suceden este tipo de cosas, el otro también va a sentir oye, todos nos equivocamos, ¿no? Entonces mostramos el video y a todo el mundo, a la agencia se rió y de verdad lo que haces es descargas, ¿no? Descargas el estrés y de alguna manera normalizas que esas cosas puedan pasar. Obviamente la próxima vez hay que tomar medidas para tratar de evitar que suceda, pero son cosas que pasan. Entonces cuando compartes esas cosas con el resto del equipo, lo que haces yo creo que de alguna manera humanizas a la compañía y lo único que hace eso es afianzar los vínculos. Buenísimo, Milagros. Sí, creo que para ir cerrando ya, una pregunta que se ha repetido mucho es herramientas. ¿Qué herramientas estamos utilizando? ¿Qué herramientas podríamos recomendar para la gestión de equipos remotos, para generar mayor conexión con los equipos? Y también, otra pregunta que también se está repitiendo, ¿cómo enfrentar la fatiga? La fatiga por todo el tema digital, que definitivamente a muchos nos está chocando también, la luz azul y los lentes. Yo creo que ya voy a utilizar lentes mucho más gruesos pasando un par de meses. O sea, sí hay temas ahí que definitivamente nos toca mirar, ¿no? Entonces, por un lado, herramientas, ¿qué herramientas podríamos recomendar? Y por el otro lado, ¿cómo estamos haciendo frente a la fatiga digital? Sí, a ver, si quieres yo respondo sobre el tema. A ver, sobre el tema de las herramientas, yo creo que en realidad cada compañía tiene sus herramientas, ¿no? O sea, existe Zoom, Google Meets, Teams, etcétera. Pero yo creo que lo importante es sacarle el máximo provecho a las herramientas. No usar miles de herramientas, ¿no? Porque yo creo que muchas veces por querer usar herramientas que están de moda, uno usa 3, 4, 5, 6 herramientas y yo creo que es mejor usar pocas herramientas y usarlas bien. Particularmente yo creo que hay que usar las herramientas que nos dan más seguridad. Sabemos que WhatsApp no es seguro, no es seguro. Entonces yo creo que es mucho mejor usar entornos que son seguros, ¿no? En nuestro caso nosotros, por ejemplo, usamos Teams. Es una herramienta que te permite medir todo, no solamente desde la cantidad de grupos que hay para tener, ¿no? Para ser más productivos, más eficientes, sino también la interacción que hay en chats y también, por ejemplo, la conectividad. Nosotros hemos hecho un análisis la semana pasada de ver cuáles son los directores, ¿no?
que que están más conectados con los equipos a través de Teams y cuántos son los que tienen las cámaras prendidas. Y hay una correlación directa automáticamente entre los que tienen las cámaras prendidas y sus equipos que tienen las cámaras prendidas. Los directores que no tienen las cámaras prendidas, sus equipos no prenden las cámaras. Entonces, todo depende del líder. Entonces, lo pongo como un ejemplo porque al final lo importante es que las herramientas tienen un montón de funcionalidades. La idea es poder medirlas, ¿no? Medir las funcionalidades para sacarles el máximo de provecho, ¿no? Porque ya a todos nos ha costado el cambio, ¿no? Y adaptarnos a nuevas herramientas, pero si empiezas a usar 3, 4, 5 herramientas, al final lo que estás haciendo es diluyendo un esfuerzo. Yo creo que es preferible enfocarte en una o en 2 herramientas y sacar el máximo de provecho. Y además sacarlos, están haciendo actualizaciones, lo cual te permite esto. Ya la persona se acostumbró a trabajar en una interfase, pues sácale mucho más provecho a esa interfase y mide sobre todo la interacción que están teniendo ahí para que puedas corregir y comparte esta data con el equipo. Cuando nosotros hemos compartido la data, los directores eran, ¿verdad? Y decimos, miren, hay una correlación directa entre los que chatean en la interfase y los que lo hacen lo que hacen en WhatsApp, los que usan la cámara y sus equipos que no lo usan. Cuando tú compartes la información, es ahí donde la gente se da cuenta de la realidad. No queda un tema subjetivo, sino justamente te da un criterio de legitimidad para realmente promover el cambio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y sobre el tema de la fatiga, yo creo que está muy vinculado también nuevamente a las reglas de convivencia, ¿no? Sabemos que trabajar, que estar todo el día, tener videollamadas, es como mirarnos al espejo todo el día y agota, ¿no? O sea, en estas hora y media que estamos, nos estamos mirando al espejo, ¿no? Y tienes que preocuparte también de estar... Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, uno no elige la cara que tiene, pero sí elige la cara que puede poner, ¿no es cierto? Y acá lo que nos toca es tratar de poner una buena cara cuando estamos con nuestra gente, ¿no? Tratar de sonreír, pero también agota, porque estás 10 horas frente a una pantalla. Entonces, esa fatiga, lo que yo creo que es importante poner unas reglas de convivencia y decir es, no en todititita las reuniones tenemos que estar con la cámara prendida, pero hay algunas reuniones en que es importante, ¿no? Porque son reuniones de grupo, porque son reuniones de integración, porque son reuniones participativas donde queremos que la gente realmente dé su punto de vista. Entonces, yo creo que cuando uno le dice, señores, en esa reunión vamos a tener cámara prendida, la gente se prepara, ¿no? Y ya sabes un poquito de lo que das. Y después en otras ocasiones permites que la gente esté con la cámara parada, porque es verdad que también agota, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de poner unas reglas de convivencia y decir por qué en algunas ocasiones y por qué es importante, ¿no? Buenísimo, Milagros. Muchísimas gracias. Creo que se nos han quedado varias preguntas en el tintero. De hecho, nos vamos a llevar alguna tarea para poder resolverlas, algunas de ellas, y poder hacérselas llegar a quienes nos están haciendo las preguntas. Se nos ha ido rapidísimo 1 hora y media sin pensarlo. El conversatorio ha estado bastante interesante. Y antes de irnos, creo que sería importante un mensajito final de cada uno de los panelistas para ya cerrar este espacio y dar como conclusión, ¿la tecnología humaniza o deshumaniza? Comienza Alejandra, creo que tienes ahí el micrófono prendido. Sí, creo que como conclusión todos estamos de acuerdo que la tecnología es un medio. El tema de que deshumaniza o humaniza depende de cómo la usemos, y por eso nuevamente quisiera despertar conciencia con el término de finalmente la tecnología siempre va a estar con nosotros, hay que saber cómo usarla y usarla con valores. Entonces no estamos hablando de una revolución tecnológica, sino una revolución de valores, donde debemos de poner al ser humano al centro y donde debemos entender que la tecnología es un medio que debe estar al servicio de las personas. Eso quisiera que se queden como gran consejo. Gracias, Ale. Rocío. Bueno, yo también estoy completamente de acuerdo con que la tecnología es una herramienta y si humaniza o deshumaniza depende ya de cómo la utilizas y que al final somos personas que estamos utilizando un medio para poder conseguir algunos resultados, ¿no? Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con Ale. Yo pensaba cuando decías el mensaje final, yo siento que estamos en una etapa de muchos retos como comunicadores, como gestores de cultura, pero también súper interesante y muy rica, ¿no? O sea, hay como oportunidad para hacer cosas distintas, para retar el status quo, para encontrar una forma de hacer las cosas. Entonces, yo tengo esa mezcla de, a veces agotamiento, porque también tengo niños pequeños y tengo
igual que todos, más de un año en esto, pero a la vez esa adrenalina y esas ganas de probar nuevas cosas, de retar, de tratar de ver el otro ángulo, ¿no? Entonces, y me encanta porque todavía hay organizaciones con las que trabajamos que están transformando cultura, que están moviéndose hacia una innovación abierta, que están hablando de seguridad psicológica. O sea, realmente siento que hay un mundo interesantísimo allá afuera y creo que es importante que lo tomemos así y que veamos todos los retos que nos da esta nueva normalidad, ¿no? Como realmente oportunidades para poder desarrollar mayores competencias y cosas interesantes. Entonces yo por ahí les quiero dejar este bichito de realmente, ¿no? Saquemos lo mejor de nosotros en este momento tan especial. Y muchísimas gracias porque ha sido súper interesante conversar con todos el día de hoy y ver las preguntas. Listo, Rocío, muchas gracias. Aldo, continuamos contigo. Bueno, yo quisiera que se queden con un concepto. Imagínense que la tecnología es una extensión de su cultura. De la misma forma que una zapatilla, digamos, aerodinámica no hace ganar a un atleta, pero mejora su desempeño, o como una bicicleta hecha de fibra de carbón, no necesariamente garantiza la victoria, pero ayuda al atleta a ir mucho más eficiente, ¿no? Entonces, mírenlo como una extensión de la cultura. Y acá quería dejarles nada más para que investiguen un caso reciente, que es el del Talent Book de LATAM, que fue como saben, el año pasado hubo una serie de despidos bastante grandes por muchas empresas, porque no podían operar. Una de ellas estaba en el sector de aviación. Y esta iniciativa era para exponer, para visibilizar los CVs de sus trabajadores que no estaban despidiendo para ellos, sino estaban dejando ir, porque obviamente no podían mantener los costos, pero estaban ayudándolos con esta herramienta tecnológica a recolocarse. Entonces, eso es un acto bastante humano, o sea, tratar de ayudar a otras personas a continuar su vida con el menor perjuicio posible, pero usando la tecnología, ¿no? Entonces, los invito a que busquen ahí por internet ese caso, que es bastante interesante. Gracias, Aldo. Y cerramos contigo, Milagros. Yo lo que le digo a toda mi gente es, oye, la tecnología tiene que ser nuestro gran aliado. Todos queremos hacer menos trabajo operativo, ¿no? Y las máquinas hacen trabajo operativo, ¿no? Todos queremos hacer un trabajo mucho más desafiante, ¿no? Retador. Y eso, ahí están justamente nuestras neuronas, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser automatizado, esto hay que dejárselo a la tecnología. Y hay que aprovechar nuestro tiempo, el tiempo ¿no? Justamente para todo aquello que nos moviliza, nos inspira, nos permite hacer cambios importantes. Yo lo que creo es que la tecnología puede ser nuestro gran aliado. Yo creo mucho en el concepto del exoesqueleto, ¿no? Que justamente es cómo se une a nosotros para poder sacar nuestra mejor versión. Y yo creo que simplemente pero creo que lo que no puede hacer la tecnología es la parte que nos hace diferentes, que es la parte de humanización. Creo que esta crisis ha sido una gran oportunidad para que todos de alguna manera refinamos también la forma como queremos hacer los negocios, pero también el tipo de líderes que queremos ser. Y creo que es una súper oportunidad para ser líderes mucho más humanos, mucho más transparentes, mucho más cercanos, mucho más empáticos, para lograr impactar de manera positiva en la vida de la gente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por generar este espacio, por las preguntas que nos han hecho. Creo que ha sido bastante rico todo lo que hemos podido rescatar. Gracias a los que se conectaron desde otros países. Me comentan que han estado conectados desde Chile, desde Colombia, desde México. Muchísimas gracias. Sobre todo porque sabemos las diferencias horarias. Ahorita deben estar en plena cena, de repente ahí buscando acostar a los niños en casa. Pero bueno, ya cerramos nuestra sesión del día de hoy. Somos de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y muchísimas gracias a VicSonic por ser gran partner en este espacio y por habernos ayudado en la organización, ¿no? No sé si Jackie quieres cerrar con algo para poder ya dar por finalizado el evento. Sí, agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este evento. La verdad es que ha sido un tema muy rico, muy novedoso, es un tema novedoso. Y nada, agradecerle a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy, ¿no? Gracias. Les va a llegar a todos los conectados un link para resolver una encuesta sobre el evento. Muchísimas gracias nuevamente por haberse conectado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.
Buenas noches. Gracias por la invitación.